¿Te ha pasado que te cuesta socializar, que lees mucho y que no te gusta ir tanto a fiestas? Entonces tal vez este video te va a interesar. Dije, bueno, ¿y por qué no hago un video un poco más relajado para el canal? Y es que desde mi punto de vista, entre el mundo, universo de los nerds o de las personas de este estilo, o sea, voy a usar nerds como un poco, pues, X, ¿no? Para denominar este gran grupo. Entonces siento que en ese gran universo de personas introvertidas, las personas que somos de humanidades, aún somos mucho más incomprendidos, porque siento que las humanidades son de esas disciplinas que menos son tomadas en cuenta actualmente. Y entonces voy a hablar de eso, de por qué se da primeramente esta figura que ha abarcado tantas películas, tantas series de la figura del nerd, cómo se fue construyendo todo este imaginario alrededor de las personas intelectuales, por decirlo así. Siento que lo primero que quiero decir es que existe realmente una división entre personalidades, digamos, de estilo extrovertido y de estilo introvertido. No quiere decir que las personas introvertidas necesariamente sean tímidas o antisociales, simplemente es una característica en la cual tu atención está más inmersa hacia tu interior que hacia objetos del exterior. Lo que sí vieron es que las personas introvertidas tenían una actividad mucho más fuerte en el cerebro, por lo cual que haya mucha actividad a su alrededor también les abruma. Entonces es por eso que no les gusta a muchos de ellos, a muchos del grupo de los introvertidos, no les gusta estar en fiestas, no les gusta estar en ambientes con mucha gente. Si ya de por sí en su mente tienen muchísima actividad, pues imaginemos si todavía le agregamos la actividad del exterior. Al extrovertido, que lleva unos niveles de actividad más relajados, pues le encantan esos ambientes con mucho ruido porque realmente su cerebro puede trabajar con esa información y no le resulta un poco disonante o un poco excesiva. Mientras que al introvertido pues le va a costar trabajo este ambiente y va a tener que tener periodos de recargarse, es decir, de periodos de soledad para, digamos, poder procesar toda esa información, descansar un poco del exceso de estímulos que vive en su mente y después poder regresar a donde están todas las personas prácticamente. Estas serían algunas de estas diferencias. La cuestión y el problema es que la sociedad actual está diseñada realmente para los extrovertidos, que es la mayoría de la población. Esto nos genera un tanto angustia porque la sociedad está diseñada para personas que son, incluso yo en este video estoy teniendo como que para poder hacer mis videos tengo que realmente tuve que haber pasado por un trabajo, un proceso en el cual desarrollar un poco mis habilidades de expresarme, no tanto de hablar porque de hecho hablar no me cuesta tanto trabajo. A veces sí, porque como que se me van las ideas y eso, pero me cuesta mucho trabajo como expresar emociones y creo que es muy importante, por ejemplo, para las personas que hacemos videos, expresar las emociones de lo que estamos diciendo en la cámara. Entonces mi forma de hablar al inicio, y lo pueden ver en mis primeros videos, es así de, bueno, entonces Utopía de Tomás Moro es esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque es simplemente mi carácter, ¿no? Entonces tuve que aprender un poco a externar esas emociones para poder dar un mensaje contundente. O sea, las emociones sí las sentía, pero me costaba trabajo externarlas por mi simple personalidad. Entonces el mundo está diseñado para los extrovertidos, personas que tienen más contactos, que saben socializar, que están afuera en el mundo. Hablando solamente de introvertidos, es decir, no estoy hablando únicamente de personas que tengan esa característica de introversión, porque ya vimos que pueden desarrollar habilidades sociales, ya vimos que pueden hacer todo esto, pero obviamente de forma diferente y en ambientes distintos a las personas extrovertidas. Sin embargo, también alrededor de la figura del nerd se ha generado otros estereotipos, por ejemplo, el ser muy tímidos y también el hecho de que les cuesta muchísimo trabajo poder socializar de manera normal. Pero para mí es un proceso súper chistoso y conforme iba investigando acerca de esto, pues me fui dando cuenta de cosas bastante curiosas. Primeramente, yo creo que la figura del nerd se fue construyendo desde el Renacimiento, porque iban a decir, ahí está loca, o sea, la figura del nerd pues inició a partir del siglo XX, en no sé, 1900 tanto, conforme fueron publicándose libros donde empezaron a aparecer esta palabra. Sin embargo, yo creo que ya hay características del nerd que ya vienen desde el Renacimiento, es súper, súper interesante, porque bueno, estaba estudiando los temperamentos, que es un tema que me encanta en cuestión medieval, me fascina ese tema porque se me hace súper bonito. Entonces, para hablar un poco acerca de esto, quiero decir que los temperamentos eran simplemente diferentes humores o diferentes líquidos que había en el cuerpo, que cuando había más de uno
o menos de otros se hacían diferentes personalidades o diferentes características. Esta fue una idea que tuvo mucha importancia en la medicina medieval y también en la medicina del Renacimiento. Quiero introducir un poco acerca de estos temperamentos. Pero de forma muy rápida, porque después voy a sacar un video más hablando más a profundidad de este tema. El temperamento flemático pues son personas bastante relajadas, son personas que digamos que no tienen emociones tan intensas. Después, personas sanguíneas son sumamente alegres, son el alma de la fiesta, generalmente son extrovertidos, no siempre, pero generalmente son extrovertidos, son bastante alegres. Después están los coléricos, es gente que se enoja bastante. Y después están los melancólicos. Los melancólicos son personajes un poco tristes. De hecho, la depresión en el Renacimiento se relacionaba con la melancolía, con el exceso de melancolía en el cuerpo. Entonces, Marsilio Ficino, que fue un teórico del Renacimiento súper importante, sacó un texto relacionando la genialidad o la intelectualidad con el carácter melancólico y decía que las personas melancólicas se inclinan más a las artes o al conocimiento o a la intelectualidad que los otros tipos de temperamentos, que son los otros que había mencionado. Entonces, Marsilio Ficino, que es esta figura tan importante en el desarrollo del pensamiento renacentista, comenzó a decir que los genios o las personas inclinadas a las artes y al conocimiento tenían mucha relación con el pensamiento melancólico, porque eran gentes bastante solitarias, que no les gustaba tanto como la convivencia y que por lo tanto para huir de su melancolía se metían a cuestiones intelectuales o artísticas. Por lo tanto ya comienza a haber esta formación de esta figura, ¿no? De esta figura un tanto solitaria pero que le gusta mucho el conocimiento. Comienzan ahí los primeros ingredientes, pero en este momento no era nada peyorativo, al contrario, era un poco exaltar esta personalidad, que por ejemplo en el siglo XIX va a llegar a un culmen esta figura, porque va a ser la figura del genio romántico y va a tener características de ese estilo. Es una persona solitaria, incomprendida, que no puede muchas veces conectar con las personas porque está simplemente en otro plano o en otra dimensión prácticamente del pensamiento, y las personas como que están en un nivel, lo plantean así ellos, las personas como común y corrientes como que no alcanzan a percibir las cosas que hay en la realidad, no alcanzan a percibir las cosas sutiles que hay en la realidad, entonces se quedan a un nivel como muy básico y muy superficial, y el genio melancólico o el genio romántico puede ver esas cosas. Esto es algo interesante, cómo se empieza a relacionar la cuestión de la inteligencia o de la inclinación intelectual y artística con la locura, porque la melancolía también estaba relacionada con la pérdida de la razón. En el siglo XVI hay varias referencias donde explican que muchos comportamientos raros como alucinaciones, como dar cosas o volverse loco prácticamente, viene por un exceso de melancolía. Entonces, para que vean que no solo en el siglo XVI pensaban, es que lo poseyó el demonio, ¿no? También ya había como pensamiento médico de la época que relacionaba estas conductas con la locura, con un desequilibrio corporal y físico, muy parecido a cómo lo vemos actualmente. Entonces, alrededor de esta cuestión vemos cómo se va construyendo esta figura del genio o del intelectual, pero que está rezagado o marginado en la sociedad. El genio romántico va a tener estas características de ser prácticamente un desplazado, nadie quiere hablar con él, a nadie le importa, es alguien que vive en soledad. Entonces ahí se va construyendo esta figura. Sin embargo, dentro de culturas que valoran muchísimo el arte y la historia y las humanidades y todo esto se vería como algo virtuoso, es decir, la persona que cultiva el arte y la filosofía y las humanidades en general, pues sería una persona pues bastante productiva en esa sociedad, porque estaría generando cosas que a esta sociedad le resulta algo que se puede evaluar, algo valioso. Sin embargo, en sociedades completamente prácticas y pragmáticas, esto se ve como un defecto, porque esta persona que se margina y que se va a la lectura de libros se aleja de las actividades económicas, materiales y productivas de esa determinada época. En Estados Unidos, donde importa tanto la economía capitalista y la producción y lo práctico, entonces supongo que al caer esta idea del genio romántico pues se deformó, se desfiguró en algún punto hasta convertirse en algo peyorativo, en algo que se puede como hacer como de burla, o se puede hacer como una especie de algo, se puede hacer algo negativo prácticamente. De hecho, por ejemplo, en toda la Edad Media el trabajo tenía una carga muy peyorativa.
Solo a partir del siglo XIII y XII comenzó a revalorarse las actividades productivas, las actividades prácticas, cultivar, construir iglesias, todo esto. Antes era muy mal visto porque estas personas que tenían la necesidad de hacer cosas prácticas eran personas que no estaban cultivando el espíritu. Es decir, era mucho más importante el cultivar el espíritu, las artes teóricas, la filosofía, las matemáticas y todo aquello que es precisamente intelectual y no tener que trabajar mucho físicamente. Pues tuvieron que pasar bastantes cosas para que se diera, digamos, en la cultura popular de Estados Unidos la figura del nerd, que pues va a ser una persona que no tiene habilidades prácticamente sociales, es una persona solitaria, intelectual, va a tomar el papel del perdedor en la sociedad, del que nadie quiere juntarse con él, del rezagado, del rechazado, ¿no? Todo se volvió una cuestión bastante como cruda, digamos, en ese sentido, porque la sociedad es entendida desde esta perspectiva como una especie de selva donde cada quien, como lo dicen prácticamente en Chicas Pesadas, no sé si vieron esta película, hay una parte donde ella dice, no, pues es que yo estaba en una selva prácticamente, ¿no? Y entonces el nerd queda como en la parte más baja de la cadena alimenticia, porque es el que no puede socializar, el que no tiene este carácter extrovertido, el que no va a hacer contactos, el que no puede ligarse a la chica, y el deportista que se vuelve más fuerte físicamente va a ser la parte superior o la porrista, ¿no? El deportista o la porrista. A mí me llama muchísimo, no sé ustedes, me llama mucho la atención de por qué lentes, ¿no? En la figura del nerd. ¿Por qué tiene que usar el nerd lentes en las películas, en todo esto? De hecho, en una de las primeras películas que tuvieron más importancia en la constitución de la figura del nerd, aparecen todo el tiempo con lentes y todos los nerds que aparecen siempre llevan lentes. Y bueno, yo uso lentes para leer a veces. Y bueno, chicos, a pesar de que todo esto es una construcción cultural y que la cuestión de introvertido-extrovertido no es tan lineal como pareciera, obviamente las cosas no son tan sencillas, la realidad es compleja. No sé ustedes qué opinan, déjenme en comentarios qué opinan acerca de este tema. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. No se olviden de compartir, de seguirme en mis redes sociales y los espero en el siguiente. Muchas gracias.